Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Todo Suma. Y el día de hoy vamos a hablar de algo bien hermoso y bien frustrante a la vez. Porque muchas veces tenemos esta idea de que cuando acabamos la carrera ya tendremos todo resuelto en nuestra vida. ¿Y qué creen, amigos? No es así. Llega la bonita decepción cuando te das cuenta que ya eres un adulto y tienes que hacerte cargo de muchas cosas. Y entonces es la renta, y entonces es de estilo de vida, y entonces hay muchas cosas que no se previeron, hay muchas cosas que no se hicieron, y dices, híjole, qué difícil está siendo la vida hoy a mis veintitantos, hoy a mis treinta y tantos, hoy a mis cuarenta y tantos, porque a todas las edades pasa. Imagínate que en este momento te sientes todo abrumado porque dices, híjole, qué difícil está siendo esta situación. Ahora les quiero invitar a reflexionar qué pasará cuando sean adultos mayores. Entonces, hoy vamos a hablar de todos estos inconvenientes que están sucediendo en nuestra vida, del medio financiero, obviamente, y cómo podemos solventarlos para un futuro. Todo Suma es un podcast donde hablaremos de dinero, porque sabemos que todo el tiempo te estás relacionando con él. Yo soy Sandy Muñoz. Y yo, Ingrid Barbosa. Y en este podcast encontrarás educación financiera, tips y herramientas para manejar tu dinero de una manera sencilla y divertida, lo cual suma a tu día a día. Comenzamos. Sí, sobre todo que la gente tiene como el concepto de ya salgo de la universidad. Hoy que he visto también el tema en que muchísima gente adquiere financiamientos de la universidad. Entonces hay como una tendencia o muchos programas actuales. De hecho, tengo una clienta que justo empezó a invertir poquito, pero bueno, o sea, creo que es siempre mejor poco que nada. Y me decía, es que ya terminó la carrera y pues necesito empezar a pagar la carrera. Y yo, a ver, ¿cómo? Pues sí, la estudió y terminó la carrera, les dan como una opción de en cuanto empiece a trabajar me la empiezas a pagar. Entonces, está padre que de alguna forma existan esas opciones, sin embargo, más padre que ella está previniendo el tema de invierto un dinero para que este me dé rendimiento y de esta forma entonces voy a pagar menos, ¿no? O voy a tener más con menos dinero, que eso es algo que me encanta siempre decirles, la idea es que hagas más con menos cantidad. Y empiezo a ver cómo, pues ya desde que estás en la universidad ya empiezas a adquirir deudas de algunos compromisos económicos. Que hay deudas buenas, hay deudas malas. Esto podría ser, si lo estás haciendo como ella, creo que es una deuda buena, porque de alguna forma tiene un capital que ya está empezando también a trabajar como este tema de servicio social, que le están dando una ayuda económica, y lejos de gastársela está pensando en reinvertirla. Entonces está padre porque de alguna forma va a pagar, pero también puede ser una deuda mala si entonces no haces ninguna estrategia, terminas la universidad, empiezas a trabajar y entonces ya te quieres ir a vivir de solo, quieres el carro y en los conciertos y entonces empieza y ahí es donde dices, híjole, yo deseaba tanto ser adulto y hoy no quiero, ¿no? Sí. Y bueno, el tema, yo creo que no hay nada complicado, simplemente son retos, así siempre lo he visto, así como dices, está bien complicado, no, a ver, no hay nada difícil, son retos que te hacen crecer y tener como otras habilidades que no sabías que tenías. Entonces, lo más óptimo es que en cualquier etapa de tu vida siempre estés relacionándote adecuadamente con el dinero, asesorándote para que justamente tengas estrategias y puedas solventar de la mejor manera esas situaciones, porque sí, insisto, eso es salir a la universidad, pero ya empiezas con una deuda cuando todavía ni siquiera es tu primer día de trabajo, pues puede llegar a resultar complicado. Claro, y además aquí hay otra situación. Creo que tenemos una falsa creencia de que acabando la escuela todo se va a solucionar, ¿no? O sea, es que ya voy a tener mi carrera y entonces con mi carrera voy a tener un trabajo increíble y con eso voy a pagar y mi estilo de vida. Y es como, wow, detente. No. Tu estilo de vida tiene que hacerse y tiene que vivirse conforme vas avanzando también. O sea, no es como tan fácil. Y aquí tocaste un tema, ¿no? Hay personas que se endeudan para poder
pagar las escuelas, pero también existe la otra parte donde no se endeudan y a lo mejor están en escuelas públicas, llámese UNAM, Politécnico o alguna otra, y tienen becas, pero tampoco hacen nada con esas becas, ¿no? Y Ujú. entonces son eternos estudiantes, y digo, está muy bien, pero son eternos estudiantes de maestrías, doctorados, especialidades y una tras otra, y el postdoctorado, ay Dios, ya le pegué el micrófono, perdón, este, y siguen y siguen y siguen avanzando, pero no hay una estabilidad financiera nunca. Ujú. Y entonces tampoco hay un retorno de dinero, pero tampoco hay un trabajo, pero tampoco hay un ahorro, pero tampoco estabilidad. Y cuando se acaban las becas, viene el declive y dices, Santo Cristo, ¿qué voy a hacer? Sí, no hay experiencia. No hay experiencia laboral, entonces hay muchas cosas complicadas en torno a esto. Y aquí es donde viene la parte de finanzas personales y donde tienes que llevar incluso una preparación en la escuela, Ujú. porque ¿qué vas a hacer cuando salgas de la escuela? O sea, ¿qué vas a hacer? Ajá, voy a salir y voy a ser la señorita licenciada, Ingeniero. el señor ingeniero, la señora ingeniero. Y luego, ¿qué pasa si no me contratan rápido? ¿Qué pasa si mi sueldo a lo mejor me contratan, pero pues como no tengo experiencia, soy pasante y entonces pues me pagan el mínimo? ¿Y qué pasa si en ese inter, pues tengo que aportar algo en casa? ¿Y Ujú. qué pasa si, no, o sea, todas estas cosas que van sucediendo en la vida y si tengo otra responsabilidad y si a lo mejor tengo que mantener a un perrijo y si de repente a lo mejor no tengo perrijo, pero híjole, me embaracé, entonces tengo que trabajar. Entonces, son mil cosas que de repente no prevemos y no pensamos. Sí, pero bueno, creo que aquí para darles tips, ¿no? En conclusión sería, o sea, concluyendo con esta parte de si sales recién graduado de la universidad, hay que aterrizarse, que en muchos casos sí los sueldos empiezan muy bajitos, pero siempre con preparación de toda índole, académica, económica, financiera, pues puedes tener las herramientas una, ¿no? Que finalmente puedes empezar en esta parte, pero que empieces a hacer desde ahorita ya ahorros, que empieces a hacer como ciertas estrategias, como que empieces a generar una buena relación con el dinero, te va a dar la pauta para que a largo plazo sea súper bien. Y que no en el primer salto financiero, que eso es algo que aplica mucho, el de ya Ujú. gano más, lejos de empezar a educarte financieramente y a empezar a como a tener ciertos hábitos de ahorro, de inversión, empezamos como a gastar más o el uso de las tarjetas de crédito inadecuado, pues pensamos que la tarjeta de crédito es una extensión de nuestro dinero, de nuestro salario, perdón, y entonces empiezo a gastar la tarjeta de crédito y empiezo con deudas. ¿Y por qué esto va más encaminado a esas personas que apenas van a empezar? Porque es mejor empezar de ceros, ¿no? Que estás en pañalitos, que de repente vas a empezar a trabajar, a tener buenos hábitos financieros, a no endeudarte, porque es súper frustrante que de repente viene luego la casa, se endeudan con una casa, con un carro, no terminan la universidad, se casan, la boda, y que es algo que siempre les hemos dicho, háganlo al revés. Claro. Primero ahorra, planifica, ten un ahorro y después ejecuta la situación. Y no al revés, de me endeudo, después adquiero una deuda y sigo pagando por muchísimos años. Porque pues vienen de temporadas, que ahorita es un primer trabajo, luego vienen otras temporadas y cambios económicos, pero lo que sí es una realidad es que hoy tenemos la edad, la fuerza y la facilidad más práctica de poder conseguir un buen trabajo. Sí, y aquí vienen las complicaciones, ¿no? O sea, en realidad como que no lo vemos cuando estamos más jóvenes. Y ay, yo me voy a hablarlo así, porque me sentí tan vieja, ¿no? Cuando era una niña. No, o sea, pero también estuve en la universidad y también estuve en ese momento de la Ujú. vida, en mis veintes, donde yo decía, y pues es que no, mejor hay que hacer otra cosa y mejor hay que, o sea, nunca pensaba en ahorrar al futuro o en ver qué hacer con ese dinero. Y obviamente yo en chica universitaria pensaba que saliendo de la universidad yo iba a ser una gran investigadora y entonces iba a ganar los millones de pesos, porque Ujú. en realidad hay investigadores que sí ganan mucho dinero, Ujú. pero también la realidad es que no se jubilan, porque si se jubilan pierden todo ese dinero. Si quieren hacemos un podcast de eso porque está muy interesante, para que les explique qué pasa con eso. Porque, pues sí, ahorita hay investigadores ganando 100,000 pesos, pero nunca se van a jubilar y no se van a ir, porque si no pierden ese dinero y entonces no hay tiempo para que otros entren. Y desafortunadamente, por ejemplo, voy a ventanear a mis amigos de la ciencia,
Muchos de ellos hacían pues ya terminé la carrera, bueno, ahora me voy a una maestría. Ya terminé la maestría, ahora me voy a un doctorado. Ya terminé el doctorado, ahora hago un postdoctorado. Ya terminé un postdoctorado, ahora hago otra maestría. Y así sucesivamente, ¿para qué? Pues para seguir manteniendo una beca educativa que te da el gobierno y más becas que puedes obtener de las escuelas con las cuales puedes vivir, ¿no? Y no está mal, yo no estoy diciendo que eso sea malo, son gente muy educada, pero no tienen ninguna seguridad futura, es decir, no tienen seguro social, no tienen afore, no tienen pensiones. Pero bien podrían haberse dado de alta ellos por su cuenta. Por supuesto, Ok. o sea, no O lo sea, no lo tienen tienen porque no quieren. exactamente, Mm, no lo tienen porque no lo hicieron ujú, propiamente, no lo tienen porque ujú. no tienen un patrón. La escuela no es su patrón, solamente les está dando una beca por estudiar. Pero entonces, ¿cuál era la obligación de cada uno de ellos? Educarse financieramente y Educarse acción. financieramente y accionar, que es más importante, porque te puedes educar. O sea, puedes echarte todos los podcasts que quieras, todos los libros que quieras. Es más, te puedes meter al diplomado de la Conducef, donde hablas de mercados financieros, que es gratuito, y tener un diploma. Pero de ahí a que lo apliques es Está cañón. completamente distinto. Entonces, el chiste de esto es aplicarlo y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas y yo que no tengo un tema de patrón, que no tengo un salario fijo, que no estoy trabajando para una empresa, entonces, ¿qué voy a hacer para mí, para mi futuro y para lo que yo voy a hacer? Bien, Porque en algún momento, si se me acaba la beca, tengo que hacer algo. por Y supuesto. si no se me acaba nunca la beca, que sería lo ideal, tengo que hacer algo de todas maneras. Ujú. Entonces ahí es donde entra la educación financiera y donde entra la parte de hacer algo con tu futuro. Entonces buscas un asesor para poder tener este futuro mucho más tranquilo. Totalmente. Y como dices, o sea, una tranquilidad en tu futuro, pero también vivir en paz en el presente. Ah, claro. Porque es como, me imagino yo, ha de ser súper frustrante que a tus veintitantos años piensas que terminas la carrera y vas a ganar los millones y a la Ujú. mera hora la realidad llega a ser diferente. Ujú. No quiero decir que no, porque también he visto chicos, la neta, Que ganan un montón. que ganan bastante, pero sí tienen hábitos financieros. O Ujú. sea, yo te puedo decir que mi clienta más joven tiene 19 años. Ujú. Y es una cuestión que nació con educación financiera desde los papás, ¿no? Que le empezaron a decir de, oye, ahorra, ahorra y empieza a invertir y empieza a hacerlo. Pero bueno, pasando el contexto, muchos de nosotros no pudimos tener tal vez esta educación financiera en casa y es Ujú. nuestra responsabilidad el entender que si yo quiero más dinero, pues necesito saber cómo funciona el dinero, cómo Claro. relacionarme con el dinero efectivamente, cómo hacerlo y qué mejor entre más pronto, o sea, antes de terminar la universidad, si ahorita estás en la carrera, pues que te inculques este tema de hábitos financieros, el saber experimentar, hay plataformas que desde 100 pesitos puedes empezar a checar cómo funciona el instrumento para el tema de rendimiento compuesto, etcétera, porque pues sí, si vives con frustración, tanta gente que pueda llegar incluso hasta problemas de salud. Yo siempre he dicho, las preocupaciones, el estrés te genera otra enfermedad y esa enfermedad te genera más cuestión económica. Entonces, la salud, por eso hablo mucho del tema salud financiera. La salud financiera es cómo te relacionas, cómo te desenvuelves con el dinero, qué Ujú. haces con tu dinero y que con este puedas llevar a cabo pues buenos hábitos y buenas estrategias para que entonces en un futuro te cueste menos trabajo. Porque eso sí, si ahorita a los veintitantos te cuesta trabajo, y como lo había mencionado, después vienen hijos y dices, no, es que ya los hijos, que no sé qué, pero fue por parte de planeación, porque bien los hijos se pueden planear teniendo un colchón, teniendo estrategias financieras, que no te cueste trabajo y que no sea más fácil decir, sí quiero hijos, pero como está muy cañón, prefiero no tenerlos. Que sea si no quieres tener hijos es porque realmente no te nace y Claro. no por el miedo económico y financiero, Sí, pura porque responsabilidad, ¿no? exacto. Entonces, ahora sí entrando en detalle, imagínate, ahorita cuesta trabajo colocarte cómo va a funcionar una persona a los 65 años que nunca hizo una planeación estratégica, que nunca hizo una planeación financiera, que nunca ejecutó un plan de ahorro, una prestación, si a los veintitantos podría llegar a resultar complicado colocarse, a los 65 años, ¿dónde van a estar trabajando? Sí, y que a lo mejor tú dices, híjole, ya tengo 40, ¿puedo hacer algo? Todavía estás a tiempo, o sea, Ah, sí, todavía siempre. tienes esas opciones. Sí. Incluso a los 65, voy a decirlo, puedes estar a tiempo de hacer algo, pero no lo pidas a los 66. O sea, de los 65 para cobrarlo a los 66. O sea,
¿Estás consciente que empezaste muchos años tarde? Entonces, si vas a empezar a los 65 a hacer algo, porque es hasta ese momento el que te cayó el 20 y no puedes hacerlo más, bueno, pues estate consciente que tus beneficios van a ser muy largos y a lo mejor lo vas a disfrutar hasta los Ujú. 80 y esperemos que lleguemos hasta a esa etapa, que es muy probable, ¿no? México tiene una media de vida de 80 años, pero se está aumentando cada vez. En mujeres Total. podemos vivir muchos más años y hagan el ejercicio con su familia. ¿No? ¿Qué tan longevos son sus abuelos? ¿Qué tan longevos son sus papás? En mi caso, por ejemplo, mi abuela tiene 94 años, entonces, y la ves como la fresca lechuga, entonces, mi futuro puede ser algo similar, o sea, si mis abuelos son tan longevos, pues me espera por lo menos vivir hasta ese momento y espero que sea así, ¿no? Entonces, esperaría que con lo que hemos hecho financieramente hablando, pues a mis 90 esté mucho más tranquila que ahora. Entonces, aquí el punto es, hay que hacer algo, hay que meter las manos a las finanzas, hay que perderle el miedo a preguntar, hay que perderle el miedo a ahorrar, hay que perderle el miedo a invertir por no quedarme corta, Ujú. ¿no? Hay que perderle el miedo a restringirme porque, ¿qué tal que no voy a ir al concierto de la bichota? Mm. ¿No? Entonces, o sea, Sí, priorizar. priorizas y a lo mejor si vas al concierto de la bichota hasta arriba y no pasa nada, o igual y no vas. ¿Cuál es o sea, prioriza tu vida para que, pues igual y a lo mejor después vas a los 25 años de la bichota y te la pasaste mejor porque fuiste hasta adelante, porque Ujú. ahorraste increíble. Entonces, hay que pensar qué queremos en un futuro. Tampoco les digo que dejen de disfrutar el presente, pero hay que hacerlo de una manera muy inteligente. Y también está el tema de que a lo mejor no planeaste las cosas y también cuando sales de la carrera tienes la bendición y la fortuna. Eres de esos iluminados y favoritos de Dios que ganas pues una lana, ¿no? Y sí te dan un buen puesto y sí tienes un gran ingreso o a lo mejor tu canal de YouTube ya te da todo tu dinero. No sé, o tienes un muy buen ingreso porque pusiste un negocio, lo que sea. Al final del día empiezas a tener un buen ingreso y tienes el efecto Rico MacPato, ¿no? Te quieres sentir acá el super empresario high, el que gana los millones, y empiezas a gastar en cosas que probablemente no son tan indispensables, que son bonitas, obviamente, que te dan caché, que te dan, que te ves muy fancy, pero que al final, pues no te van a sumar nada a futuro, porque no estás construyendo un patrimonio. Y entonces ahí es donde se complica la cosa. Y la cuestión también pasa cuando nosotros somos como una generación sandwichito, ¿no? eh, Estamos a la mitad, ¿no? Somos personas que ya no vamos a tener pensiones, ya no Ujú. vamos a tener nada como jubilarnos, pero además muchos de las personas que están en nuestra edad, ahorita, aparte de hacerte cargo de lo tuyo, de repente volteas y dices, híjole, es que mis papás tampoco hicieron nada, ¿no? Los papás no hicieron algo financieramente hablando y entonces también te tienes que hacer cargo de los papás. Y entonces dices, bueno, ya volteé para acá y está el papá. Y luego estoy yo y de repente volteas y dices, chanclas, tengo a mis hijos acá. Qué Entonces, fuerte, estás ¿cierto? en medio, eres el sandwichito que tiene que mantener a la generación pasada que no hizo nada y a la generación futura que todavía está por venir, pero también te tienes que mantener tú. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Oye, pero está rudo y nunca lo había visto así, porque creo que nuestros abuelos sí fueron generación de mucha pensión, Ajá. ¿no? O sea, de cómo planearon, que de plano ellos desde chavitos empezaron a trabajar, pero durísimo, que compraron casas y bla, bla. Pero sí, nuestros papás creo que sí tuvieron una ausencia, o sea, la generación de nuestros papás tuvo una ausencia de economía y Ujú. que tal vez se confiaron en mis papás me siguen dando, Y me van a dejar la casa, me van a dejar la casa, o también todavía hay como ese conceptito de papá que mis gobierno. hijos me mantengan. Entonces ellos como de alguna forma ya están en los 60 años, ¿no? Entonces ya Oh. van de salida, por así mencionarlo, pero sí somos el sándwich, porque hoy en día es, hoy, mantén a los papás, mantente a ti, y si quieres crear familia, pues No te también, alcanza. Entonces estás en medio. sí. Y si no haces nada, Y es por eso ¿cómo yo te ves? creo que hoy en día estas generaciones, en nuestro punto, nos tardamos mucho para tener hijos, porque también es como el tema de
hay que prevenir bastante la planeación o definitivamente no quieren tener hijos Exacto. para evitar como este tema económico. Pero ¿qué va a pasar si entonces yo lo veo así? Al menos la generación de nuestros papás tienen a los hijos que le echen la mano, pero nuestras generaciones, que ya ni hijos van a tener, que digo también que se me hace súper mal Chafa, ¿no? plan, sí, súper chafa Sí. o súper irresponsable el Ujú. pensar mis hijos que me mantengan. Se me hace Sí, súper claro. irresponsable. O sea, una cosa es que mejor te apoyen, te ayuden, que sea un tema de retribución, pero bueno, creo que ni tú ni yo pensamos tener hijos para que nos mantengan. O sea, no es el objetivo. No. Son otras mil situaciones distintas. Bueno, porque hemos platicado, ¿no? Y hemos coincidido. Pero las generaciones que hoy, aún así, no van a tener ni hijos, entonces ni quien los apoye económicamente, no hay pensiones, no hay trabajos, ¿qué va a pasar? O sea, y considerando que la pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿a qué me refiero? Que antes los viejitos eran poquitos y eran muchísimos jóvenes. Al no haber hijos y que la gente no quiere tener hijos, hay menos gente productiva y hay sí, menos Sí, gente más productiva y gente hay improductiva. muchísimo más gente que pues está ya pensando o en su tema físico, emocional e intelectual, ya no están tan pilas para poder seguir generando dinero. Entonces somos la generación de o te pones de super pilas y educas a tus hijos financieramente desde el día uno que nacen, te educas, porque creo que todo esto es haciendo un poquito de reflexión, pero ¿cuáles serán los tips, Andy? O sea, ¿qué pueden hacer hoy nuestros universitarios, prepa, secundaria, hoy que tienes tú hijos con inculcarles financieramente? ¿Tú qué consejo les darías? Pues yo, empezando con los universitarios, por ejemplo, sería empieza a invertir y ahorrar desde ya. Ujú. Los planes de inversión formales puedes abrirlos desde los 18 años. Eso significa que todavía estás en la carrera en ese inter. Y hay ahorros e inversiones desde 100 pesos, ¿no? Si tienes un poquito más de lana, pues los puedes abrir a 1,500, a 2,000 pesos. Pero puedes empezar a ahorrar, a invertir a los 18. Y eso, punto número uno, te va a hacer un hábito porque vas a estar constantemente ahorrando lana. Digo, lo hacemos. Yo lo hice. Yo ahorraba para las chelas. Ok, Ahorraba para las fiestas. claro, Lo podemos hacer para un futuro también, ¿no? O sea, sí, si nos lo proponemos, también se puede. sí. Entonces, ahorra desde ahorita que eres universitario. No te esperes a cuando trabaje. ¿Por qué? Ahorita que eres universitario tienes una gran ventaja porque un universitario más o menos va a vivir en casa de sus papás alrededor de los 25 años, más o menos. ¿Qué significa? Que si ya empiezas a trabajar desde los 21, 22, tienes una beca increíble de comida, casa Renta, y renta, ¿no? O sea, no bueno, estás casa, pagando renta, no servicios, estás pagando servicios, o sea, la verdad tienes una sí, las becototota, fiestas de fin de ¿no? año, Entonces, Navidad, la verdad, sí, aprovecha ese momento en el que no estás gastando para para ahorrar. ahorrar una lana para cuando tú te independices y te toque hacer lo propio. Ujú, Entonces, en el modo universitario, pues empieza. Ese sería el primero que yo les diría. ujú, Hagas lo que hagas. Tengas una beca, tengas un trabajo, tus papás te den dinero, no importa cómo sea, ahorra e invierte. ujú. Eso sería a los universitarios. Ok, y bueno, yo también podría recomendar el tema de, sí, justo, hábitos, ahorrar e invertir. ¿Cómo hacerlo? Educándote financieramente. Siempre actualizándote financieramente, leyendo libros. Yo les recomiendo mucho. De hecho, también, si no mal recuerdo, en la universidad me dejaron leer el monje que vendió su Ujú. Ferrari, El hombre más rico de Babilonia. Digo, estudié administración, obviamente en área de finanzas, nos dejaban como leer esos libros. Y fue en la carrera, que también desde ahí fue como, ok, creo que algo no estoy haciendo bien porque no me lo Ujú, inculcaron, ujú, porque no lo veo, o sí lo veo, pero no tan claro. ujú, ujú. Entonces, hay tanto material que les hemos compartido en otros episodios acerca de libros, podcasts como Todo Suma, viéndote toda la primera temporada, y diario, o sea, diario mientras, en vez de ver una serie de Netflix, O mientras te o bañas, escúchalo. claro, o que mientras manejas, Ujú. mientras haces ejercicio, en fin, hay muchísimas habilidades en las cuales puedes crear esta situación de hábitos, ¿no?
Exacto. Y si estás en esta generación sándwich, si eres un sándwich como muchos de los que están en esta situación y te identificaste con eso, te urge tener una sesión de finanzas personales para que pues tu futuro no se vea tan complicado y puedas seguir ayudando a tu generación pasada y también le eches la mano a tu generación futura y te eches la mano a ti mismo porque entonces va a estar ojo de hormiga si no haces nada. Entonces empieza, agenda, llámale a tu asesor más cercano. Si no conoces uno bueno, nosotras somos muy buenas, así que háblanos a nosotros, comparte este podcast, danos like y nos vemos para la siguiente.